Bienvenidos a Relatos, Reflexiones y Misterio, donde abriremos el umbral de lo desconocido, escudriñaremos los laberintos de nuestra mente y donde la realidad se desvanece. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde en este universo? En la primavera de 1947, un pastor beduino, Muhammad Edib, buscaba una cabra extraviada en las áridas colinas cerca del Mar Muerto. Al lanzar una piedra a una cueva para revisar, oyó un objeto romperse en vez del movimiento de un animal. Al indagar, descubrió varias vasijas de barro selladas, dentro de las cuales había rollos de cuero envueltos en lino. Ignorando su valor, los llevó a su campamento, donde los usó como adorno por semanas. Intentó venderlos a un anticuario en Belén, que no los reconoció. Finalmente, llegaron a manos de un erudito que sí comprendió su significado. Lo que Edib halló eran los manuscritos bíblicos más antiguos descubiertos hasta entonces, con más de 2000 años. Su contenido transformó la comprensión académica sobre cómo se formó la Biblia actual. Para apreciar la importancia de los rollos del Mar Muerto, es crucial entender el vacío existente antes de su hallazgo. Hasta 1947, el Códex de Alepo del siglo X después de Cristo era el manuscrito hebreo más antiguo disponible para los investigadores. 1000 años después de Cristo. Esto implicaba una incertidumbre para muchos lectores bíblicos. No se podía asegurar si el texto bíblico leído era idéntico al de 2000 años atrás. El Nuevo Testamento se escribió en el siglo I, mientras que las secciones más antiguas del Antiguo Testamento datan del primer milenio antes de Cristo. Había una brecha de 1000 años entre la composición original y el manuscrito hebreo conocido más antiguo. Durante este milenio, los textos fueron copiados a mano, repetidamente por escribas en diversos lugares, épocas y circunstancias. Cada copia introducía potenciales errores, correcciones o alteraciones, intencionales o no. Los académicos de principios del siglo XX sabían que manejaban textos con una historia milenaria de transmisión, pero carecían de medios para precisar qué tan distintas eran esas copias medievales de los originales. Era una incógnita que parecía irresoluble. Los rollos del Mar Muerto ofrecieron una solución inesperada. De pronto, los investigadores accedieron a manuscritos bíblicos copiados entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Textos sellados en cuevas por más de 2000 años, intactos por escribas medievales. La brecha de 1000 años se redujo a décadas, y lo que reveló esa reducción fue más complejo de lo anticipado. Los rollos se encontraron en 11 cuevas en la región de Qumran, cerca del Mar Muerto, entre 1947 y 1956. Se recuperaron fragmentos de más de 900 manuscritos distintos. Aproximadamente 200 de esos son textos bíblicos. El resto son escritos religiosos de la comunidad de Qumran, que no forma parte de la Biblia, pero muestran cómo una comunidad judía del siglo I a.C. interpretaba sus escrituras. La comunidad de Qumran se identifica generalmente con los esenios, un grupo judío ascético que se separó del templo de Jerusalén para vivir en el desierto, como en un monasterio. Se retiraron por considerar corrupto el sacerdocio del templo y erróneo el calendario litúrgico. Vivían bajo estrictas normas de pureza, comidas comunitarias y un estudio profundo de las escrituras. Eran una comunidad apocalíptica que esperaba el fin de los tiempos y que copió y preservó textos con una minuciosidad inigualada para su época. Cuando los romanos avanzaron sobre Judea en el año 66 después de Cristo, los miembros de la comunidad ocultaron sus textos en las cuevas. Se desconoce si esperaban recuperarlos o si regresaron sin dejar constancia.
Los textos permanecieron allí, en el clima seco del desierto, protegidos por las condiciones excepcionales de la región del mar durante casi 2 milenios. El gran rollo de Isaías hallado en la primer cueva es el manuscrito bíblico más completo de los rollos, con 7 metros de largo. Contiene el libro íntegro de Isaías, copiado alrededor del 125 a.C. Es el mismo libro que el texto masorético medieval transmitió, pero no idéntico. Fue aquí donde los rollos empezaron a revelar algo que los académicos tardaron décadas en asimilar. Al comparar el gran rollo de Isaías con el texto masorético medieval, los investigadores encontraron divergencias. Aunque no alteraban el sentido del gran libro, eran evidentes. El experto estadounidense Frank Moore Cross, profesor de Harvard y principal estudioso de los rollos, publicó en 1958 un análisis que documentaba más de 2.000 variantes entre ambos. 2.000 variantes en un solo libro. Reflexiona sobre esta cifra. 2.000 puntos donde el texto más antiguo conocido y el medieval, leído por siglos, discrepaban. La mayoría eran diferencias ortográficas menores, palabras escritas de cierta forma ligeramente distinta sin cambiar el significado. Algunas implicaban adiciones o supresiones de palabras y frases completas, y un número pequeño pero significativo eran diferencias que alteraban el sentido de una frase entera. No el significado global del libro, sino el sentido preciso de esa línea en particular. La implicación era clara. El texto bíblico que el mundo había leído durante siglos no era idéntico al texto existente 2000 años antes. Había pasado por un proceso de estandarización y corrección, y pequeñas modificaciones acumuladas a lo largo de generaciones de copistas. Los rollos no demostraron que la Biblia fuese una falsificación, sino que la transmisión de los textos a lo largo de 2000 años es un proceso donde estos evolucionan. Esta conclusión es obvia para cualquier historiador de literatura. Fue enormemente perturbadora para quienes veían el texto bíblico como una transmisión perfecta e inmutable de la palabra divina. En este punto, la honestidad intelectual exige presentar el argumento de los defensores del texto tradicional, que es más sólido de lo que los titulares sensacionalistas sobre los rollos suelen sugerir. El primer argumento es la estabilidad general. A pesar de las 2000 variantes en Isaías, el texto del gran rollo es reconociblemente el mismo libro que el texto masorético. Las diferencias son reales, pero el 95% del texto es idéntico o funcionalmente equivalente. Para quienes defienden la fiabilidad de la transmisión bíblica, esto no es una prueba de corrupción textual, sino de una extraordinaria preservación a través de milenios. El segundo argumento lo popularizó el erudito israelí Moshe Grenberg en un análisis de 1959. Grenberg sostuvo que las variantes del gran rollo de Isaías no procedían de una tradición textual más antigua o auténtica, sino de un texto copiado con menor rigor que la tradición masorética posterior. En otras palabras, no es que el texto masorético hubiese corrompido un original más puro, sino que el gran rollo representaba una tradición de copia menos cuidadosa y la tradición rabínica posterior fue extremadamente disciplinada en su conservación. El tercer argumento destaca que algunos rollos confirman en lugar de contradecir. Hay libros bíblicos donde los rollos de Qumran son casi idénticos al texto masorético medieval. Aunque el libro de Isaías presenta diferencias notables, el Deuteronomio, con más de 30 copias halladas, es generalmente muy consistente con el texto masorético, sugiriendo que la variabilidad textual no era uniforme, sino dependía de cada libro y tradición de copia. Hay un aspecto de los rollos del Mar Muerto, que las obras de divulgación suelen pasar por alto en profundidad. Los rollos no solo revelaron un texto bíblico, sino que en el siglo I a.C. coexistían múltiples versiones de los libros bíblicos. El académico Emanuel Top, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y editor general del proyecto de publicación de los rollos, documentó en los años 80 y 90 que los textos de Qumran pertenecen al menos
a 3 familias textuales distintas. La primera familia es similar al texto masorético, estandarizado por la tradición judía posterior. La segunda es parecida a la Septuaginta, la tradición griega del Antiguo Testamento usada por los primeros cristianos. La tercera es un tipo textual independiente, sin coincidir completamente con ninguna de las 2 tradiciones conocidas. Esto es revelador. Cuando se analizó la palabra alma en Isaías y la diferencia entre el texto hebreo y la Septuaginta griega, parte de esa disparidad podría haberse explicado con el hecho de que las traducciones de la Septuaginta no traducían el mismo texto hebreo que el masorético posterior. Estaban traduciendo una versión del texto hebreo que ya era diferente. Las diferencias textuales no surgieron con las traducciones, sino que estaban presentes en los propios textos hebreos que circulaban antes de la estandarización. Existe un detalle en la historia de los rollos que casi nadie menciona fuera de los círculos especializados. Durante décadas, tras su descubrimiento, los rollos fueron inaccesibles para la mayoría de los investigadores. Un reducido equipo de académicos, principalmente católicos y protestantes, controló el acceso a los materiales originales desde los años 50 hasta principios de los 90. Sus críticos los apodaron informalmente el cártel de los rollos. No fue una conspiración dramática, sino algo más mundano y por ende más inquietante. Burocracia académica combinada con ambición profesional. Publicar un fragmento inédito garantizaba fama en la disciplina. Compartirlo implicaba ceder ventaja competitiva. Durante 40 años, solo ese grupo selecto podría estudiar los fragmentos no publicados. El resto del mundo académico dependía de lo que ese equipo decidía publicar, a qué ritmo y con qué interpretaciones. En 1991, la biblioteca de Huntington, en California, anunció que publicaría fotografías de todos los rollos sin restricciones. La decisión fue controvertida, pero finalmente abrió el acceso a los materiales para investigadores globalmente. Desde entonces, proyectos de digitalización han puesto los rollos en línea, con imágenes de alta resolución accesibles para cualquier investigador con Internet. El Israel Antiquities Authority completó la digitalización de todos los fragmentos conocidos en colaboración con Google en 2012. Este acceso abierto generó una enorme aceleración en la investigación y revisiones significativas de interpretaciones establecidas por el equipo original, que resultaron ser incorrectas o incompletas. La historia de los rollos no es solo lo que dicen los textos, sino también quien tiene el poder de decidir su significado y cuánto tiempo tarda en cuestionar ese poder. Hoy, los rollos del Mar Muerto están divididos entre el Museo del Libro en Jerusalén, donde exhiben los más importantes bajo condiciones controladas, y el Israel Antiquities Authority, que custodia los fragmentos. El gran rollo de Isaías se exhibe en el Museo del Libro bajo una cúpula de mármol, diseñada para recordar las jarras donde fue hallado. Millones de personas lo han visto en su exposición permanente. La mayoría ignora que el libro bíblico actual es resultado de un proceso de transmisión y estandarización que los rollos documentaron con una precisión inédita antes de 1947. Los rollos no destruyeron la Biblia, ni confirmaron conspiraciones de alteración masiva. Hicieron algo más fascinante. Revelaron que el texto sagrado compartido por 3 religiones es el fruto de un proceso histórico largo, complejo y humano, donde escribas, comunidades y tradiciones tomaron decisiones sobre qué conservar, cómo copiar y lo que significaba. Este proceso produjo un texto que ha perdurado por más de 2500 años y ha sido traducido a más de 3000 idiomas. Es el libro más distribuido en la historia y cuya historia textual, gracias a los rollos, ahora podemos rastrear con una precisión que el pastor beduino que lanzó una piedra en una cueva en 1947 no pudo imaginar. Ahora, me surgen varias preguntas al respecto. ¿Nos ocultan parte de estos rollos o realmente tenemos acceso a todo el complejo de información que fue encontrada en esas cuevas? Si hay más rollos, ¿qué dicen estos rollos acerca de Jesús y los discípulos?
O en todo caso, ¿sí habla de ellos? Esta y otras preguntas no dejan de dar vuelta en mi cabeza. Si tú tienes alguna otra o una opinión, te leo en los comentarios. Espero que el capítulo haya sido de tu agrado. Deja tu like y comenta qué piensas al respecto. Te saludo a tu amigo Rafa del canal Relatos, Reflexiones y Misterio. Nos escuchamos pronto.